Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Este es su programa Kika Recomienda. Estaremos con la presencia de nuestra querida maestra y psicoterapeuta Patricia Maciel en Corazón, Estómago y Cerebro, la verdadera conexión. Comenzamos. Adelante, ¿cómo está? Dios, aquí veo que está una foto mía ahí medio congelada, que ya no sé ni en qué mundo vivo, pero aquí estamos, mi queridísima maestra. ¿Y usted cómo está? Pues feliz, feliz como siempre de verla, de tener esta oportunidad de adquirir estos hermosos conocimientos que usted nos hace favor de aplicar en este su programa Kika Recomienda. Y antes de empezar, maestra, deme oportunidad de saludar a quienes nos hacen favor de acompañarnos: Abdenago, Carol, Corina, Denny, Eli, Enrique, Jorge Alejandro, José, Raúl, Rommel, Celso. Muchísimas gracias. Adelante, maestra, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues excelente día a todos, aquí agradeciendo que estamos comenzando la semana con este bellísimo tema que es importante que recordemos de qué manera estamos tan conectados con los diferentes sistemas, ¿no? Tenemos sistemas que nosotros pensamos que son autónomos, pero realmente les quiero decir aquí que el corazón tiene 64,000 neuronas. Entonces, imagínense, el corazón tiene es como su cerebro, ¿no? Entonces nos da la oportunidad de ver cómo el corazón siente cualquier emoción que puede tener y la va impactando en su cerebro, de cerebro, y tanto esta parte de lo que sucede cuando nosotros tenemos alguna situación apremiante en nuestra vida. Y lo mismo sucede con los niños, ¿no? De que situaciones que para nosotros pueden ser intrascendentes, para los niños son de gran trascendencia. Entonces aquí es muy importante que conozcamos todos nuestros sistemas, eh, ahora sí, para que podamos nosotros transmitirle a los niños, ¿no? Porque a veces estamos pensando que los niños ya son como adultos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver desde dónde es que el humano puede tener esta sensibilidad. Estamos en un tiempo cuántico en donde ya la vida ya cambió, ¿no? Ya estamos teniendo la oportunidad de conocer cómo nuestros órganos están totalmente conectados unos con otros. Somos como un hermoso reloj del tiempo en donde se van ajustando todos estos engranajes y donde están las manecillas del reloj y estos engranajes para darnos cuenta de cómo todos nuestros sistemas están interconectados y que tienen esa independencia, ¿no? Igual que también los intestinos también tienen esa parte independiente de un cerebro, ¿no? Entonces, hemos vivido un poco engañados. Quizás ahorita a muchos les va a sonar esto un poco disparatado, pero nosotros realmente tenemos 5 cerebros. Entonces, aquí precisamente les estoy diciendo este cerebro que tiene el corazón, este cerebro que tiene el estómago, porque cuando nosotros, por ejemplo, vamos a frenar un auto, pues el instinto, ¿no? Es el que frena, ¿no? Y ya posteriormente, está el cuerpo, ¿no? Que dice, frena, ¿no? Y posteriormente viene la mente. Entonces, realmente aquí lo interesante de esto es que nos percatemos de cómo tenemos que aprender a cuidarnos, ¿no?
porque realmente la nueva medicina, ¿verdad? Nos dicen, bueno, no, pues tú ve con el gastroenterólogo y tú ve con el cardiólogo, como si fuéramos pedacitos, ¿no? Entonces, somos una unidad, ¿no? Esa es la parte holística, el todo integral, ¿no? Entonces, el cerebro es un órgano perfecto que por momentos puede llegar a ser imperfecto. Entonces, aquí el orden y el cerebro, al cerebro le gusta totalmente el orden, la organización, pero también le gusta el control, ¿no? Y en todos los aspectos de la vida, la manifestación del orden revela un cerebro más organizado. Entonces, desde nuestra apariencia física, en el lugar en donde estamos, hasta el orden de un armario, ¿no? Cuando el cerebro mantiene el orden y control en las circunstancias que lo rodean, se siente más tranquilo y experimenta condiciones de placer más intensas. Entonces, por aquí hubo una escritora que escribió toda esta parte de lo que es lo minimalista, ¿no? Muy interesante y ya ella misma rompió toda esa parte tan organizada, porque es muy diverso y son diversas circunstancias también. El orden es importante en nuestra vida. No se trata de más o menos inteligencia, de de muchas o de pocas neuronas, ¿no? Pero sí se relaciona con la optimización de espacios y tiempos a través de un orden en pensamiento y las proyecciones del tiempo y del lugar. Entonces tenemos un cerebro que jerarquiza ideas y prioridades, incluso atención a personas en nuestra vida, que jerarquiza ideas. La importancia del orden y organizar a partir de los 5 años, por ejemplo, cuando hay un niño, el proceso del juego, que es inicialmente divertido. Sin embargo, gradualmente la organización se complica cuando el cerebro adquiere información, otorga valores de importancia y proyección de las cosas y personas, ¿no? Hasta generar poco a poco sesgos que se aprenden desde la casa y se retroalimentan socialmente. De no aprender la relevancia del orden, los límites y la proyección de nuestros alcances en el tiempo comprendido, entre los 7 y 14 años, aquí es muy importante que veamos qué es lo que les vamos a dar a los niños en alimento emocional a esta edad, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos en un nuevo mundo en donde los niños ya exigen sus derechos, ¿no? Entonces se pueden volver también un poco tiranos, ¿no? Entonces tenemos que dialogar mucho con ellos. Entonces, esta tarea se aprende adecuadamente en la primera infancia y la adolescencia. No otorgarla encamina al cerebro hacia una posible desorganización intelectual y a una falta en la optimización de los elementos básicos. Para tener orden en la casa, la disciplina se aprende en procesos cortos. Aprender con disciplina conlleva gradualmente a la atención, el aprendizaje y las conductas relacionadas con la satisfacción. Los núcleos cerebrales involucrados directamente en el desarrollo y aprendizaje de la disciplina y el orden son los mismos que se utilizan en los recuerdos, las satisfacciones, la interpretación de conductas y la toma de decisiones. Entonces hay estudios técnicos para valorar la anatomía y la fisiología del cerebro, como la resonancia magnética, la tractografía funcional, nos permiten saber que es posible identificar que la generación de un hábito o un cambio de ideas es necesaria para tener una motivación lo suficientemente fuerte, lo cual ocurre en el incremento de sustancias motivantes como la endorfina, la dopamina
Y semejante a esto, durante un periodo de 28 días, repetir la actividad que genera el hábito de manera constante e ininterrumpida. Conlleva a una construcción y reorganización de conexiones neuronales, y esto nos lleva a que permitan modificar los tiempos de reacción, aprendizaje, interpretación de la nueva tarea y crear un hábito. De esta manera, aprender una nueva actividad, tener un orden, modifica la disciplina, o adquirir un nuevo hábito implica realizarlo por lo menos durante 28 días consecutivos. Entonces, si se interrumpe este proceso, ello incide en no aprenderlo, o se puede tergiversar también, trastocarlo y no cumplir la estrategia conductual que el cambio anatómico neuronal otorga. El hábito, aunque se tenía esta motivación al principio, no tendrá los cambios neuronales, ¿no? Aquí es muy importante, no van a tener esos cambios neuronales suficientes para mantenerlo. Las redes neuronales de los módulos de toma de decisiones de la corteza prefrontal, que cambian las conductas de la amígdala cerebral, ¿no? Y el núcleo accumbens, que son áreas cerebrales relacionadas con las emociones. Tardan por lo menos 4 semanas para modificar la sinapsis, esta unión funcional entre neuronas, que será la base de los nuevos cambios en la conducta y en la forma de pensar. Entonces, es muy importante aquí enseñarle al cerebro quién manda, ¿no? Porque es una manera de disciplinar todo este desorden que a veces se tiene con los niños, que a veces es difícil el poder darles ciertas reglas, ciertas disciplinas, pero todo esto es importante llevarlo a cabo dialogando, ¿no? Ya ahora ya no podemos usar este término como lo usaban con nosotros nuestros padres, ¿no? De decirle, usted lo ejecuta eso porque yo lo mando, ¿no? Ya se acabó eso. Ya ahora es decirle a los hijos el por qué, ¿no? Sentarse con ellos y saber que ellos tienen derechos de réplica, ¿no? De que ellos a lo mejor hay algo que no les suena y que dicen, no, yo eso no lo voy a hacer. Entonces, el sentarse a dialogar, a tener un encuentro, es de alguna manera ver esta forma de cómo podemos tener este encuentro de una manera más racional, ¿no? No desde el estómago, porque también el cerebro tiene esa parte, ¿no? De que tiene todas sus changuitos, les digo yo, de que van saltando de un lado a otro, ¿no? Entonces, si en el cerebro predomina un ambiente de desorden, es más fácil que caiga en depresión. Ahora, algo que yo les quiero aquí hacer mucho énfasis es que cuando los niños hacen rabietas, quiero que sepan que están en un nivel de depresión. No es que estén haciendo una pataleta, no es que estén haciendo una rabieta, es simplemente que es una manera de mostrar que hay una depresión o que hay un inicio de una depresión. Y aun cuando haya niños que sean de muchos berrinches, de muchas pataletas, hay que ver cuál es la carencia que está sintiendo el niño. Ahora, son lecturas que los niños tienen, ¿no? Nosotros todos podemos ver una película y aun cuando todos estemos sentados en la misma sala, cada quien va a tener una percepción diferente de esa película. Lo mismo pasa con nuestros niños, lo mismo. Nosotros estamos tratando de hacer que ellos vean una película vista por nosotros, ¿verdad? De que tienen que tener orden, de que tienen que respetar. Y otra cosa es cómo su cerebro lo va a procesar eso. Entonces, es muy importante este diálogo, esta réplica. A ver, hijo,
vamos a ver cómo vamos a poner orden en esto. Y quiero que me digas cómo tú estás recibiendo esta instrucción. Y que lamentablemente somos los padres que nos queremos imponer, ¿no? Porque siempre queremos que nosotros somos los que tenemos la razón. Y ya ahora eso está un poco cuestionado, ¿no? He tenido pacientes estos días que han tenido hijos que les han golpeado, ¿no? Que han tenido desencuentros. Pero esto viene, pues obviamente, de la infancia, ¿no? Esto no es algo nuevo, ¿no? Eso fue la educación que tuvo desde la infancia ese niño y es como esta cuestión que yo siempre les digo, ¿no? De cuando alguien, me habla por teléfono, ¿no? Y yo le digo al niño, no, hijo, tú siempre tienes que decir la verdad, ¿no? Tú tienes que decir siempre la verdad, no me digas mentiras. Pero alguien nos habla por teléfono y le decimos al niño, dile que no estoy. Entonces ahí hay esa cuestión totalmente contraria en los cables del cerebro del niño, ¿no? O sea, mamá me dice que yo tengo que decir la verdad, pero ahorita alguien le habla y yo tengo que decir mentiras. Entonces ahí viene totalmente algo que va a tergiversar esos cables y que el niño va a estar observando, ¿no? El niño está observando cómo actúa papá, cómo actúa mamá, y eso es lo que el niño va a replicar, no lo que la mamá le esté diciendo, ¿no? Entonces aquí es importante tener muy claro esto de cómo vamos nosotros a tener esa conversación con esos niños, ¿no? Ahorita estamos en un mundo totalmente diferente al que vivimos años atrás, ¿no? Estamos en un mundo que hay muchísima información y a veces hay deformación también de esa información. Entonces ahí los papás es muy importante el sentarse a dialogar con ellos, el sentarles a decirles cómo pueden tener una estructura, ¿no? Y para tener orden es necesario formar esos hábitos, ¿no? No son tan simples de iniciar y mucho menos de mantener, ¿no? Porque eso es muy importante. No sabemos a veces cómo mantener esos hábitos, ¿no? Entonces es importante tener una motivación para empezarlos y la madurez para no interrumpirlos. Entonces, las redes neuronales involucradas en el orden son también las que ocupan la motivación, el aprendizaje, la interpretación de conductas y las sensaciones placenteras. Entonces, siempre decirle a los hijos, ¿no? Tú puedes ser el mejor, ¿no? Justamente hoy escuchaba de un niño que de pequeño él vendía dulces y entonces fue creciendo y entonces empezó a ver la manera de él fabricar los dulces. Entonces él llega a tener su fabriquita de dulces, pero llega un momento en que ya se hace muy grande la demanda que va a tener ese niño de esos dulces porque ya se venden cada día más, ya tiene él personas que trabajan para él. Entonces algún día le llegan y le dice alguien, oye, pues ve al banco a solicitar un préstamo porque ahorita tú ya tienes la capacidad para tener realmente formalmente tu fábrica de dulces. Entonces llega al banco y le dicen, bueno, señor, tiene que firmar. Y dice él, pero yo no sé leer ni escribir. Y le dice el gerente, ¿cómo? ¿Cómo que no sabe leer ni escribir? ¿No? Entonces le dice el gerente, ¿no? Dice, imagínese si usted ha hecho esto con no saber ni leer ni escribir, imagínese lo que usted hubiera logrado si usted supiera leer y escribir, ¿no?
Entonces, ese talento que vino desarrollando ese niño fue la perseverancia, ¿no? El empuje de saber que tenía que salir adelante y que tenía que trabajar y pues realmente no había tenido la educación para poder realmente aprender a leer y escribir, ¿no? Entonces así hay gente que tiene grandes potenciales, pero a veces los padres, por sus miedos, por su desconocimiento, minimizan a los niños, ¿no? Lo mismo le pasó a Tomás Alva Edison, ¿no? Y mucha gente ignora que Tomás Alva Edison era mexicano y la gente no sabe, la gente piensa que era americano, pero él nació en un pueblo que se llama Sombrerete, Zacatecas. Él ahí nació y después ya su mamá se mudó a Ohio. Pero imagínense que a él le dijeron que no servía para la escuela. Entonces la mamá recibe la carta de que le dicen que el niño no lo pueden recibir ya más en la escuela porque él no tiene la inteligencia, imagínense, para estar ahí en esa escuela. Entonces que ya no lo querían ahí. Entonces la mamá muy inteligentemente ve la carta y le dice, fíjate hijo que lo que dicen los maestros es que eres tú tan brillante que ellos no tienen la capacidad para enseñarte. Entonces lo que vamos a hacer es que yo aquí en casa te voy a enseñar. Ya no vas a tener que ir a la escuela porque ya ellos no pueden tener el conocimiento para darte a ti pues esta enseñanza porque tú eres el mejor, ¿no? Fíjense qué inteligencia emocional de esa mamá, ¿eh? Y en aquel entonces, ¿no? Entonces, ¿quién no ha admirado, por ejemplo, las hazañas de Cristiano Ronaldo, ¿no? De Messi, ¿no? Entonces, toda esta parte que muchas veces vemos en otros, estos talentos tan extraordinarios, no los alcanzamos nosotros a ver. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan cerrados en nuestras creencias que lamentablemente es muy difícil el llegar a tener este desarrollo con nuestros hijos, ¿no? Entonces es muy importante la manera en que nos comunicamos. El cerebro humano es producto de una evolución del entendimiento y los humanos hemos evolucionado de una dirección de motivaciones violentas o evasivas hacia el entendimiento. Entonces, aquí cuando el cerebro perdona, algo aquí es muy importante esto y es muy interesante porque tengo pacientes que me dicen, no, yo cómo le voy a pedir perdón a mi hijo, ¿no? Si yo hice algo malo, ¿cómo le voy a pedir perdón? Claro, sí es importante. Si el hijo ve que el papá está teniendo la calidad moral de decir que cometió un error, el niño va a tener ese gran ejemplo, ¿no? Mi padre fue humilde, mi madre fue humilde de reconocer, ¿no? De que algo no se hizo bien. ¿Por qué? Porque hemos hecho un mito de los papás perfectos, ¿no? De las mamás perfectas, de que todo tiene que ser como en Hollywood, ¿no? Como en Disneylandia. No, no, o sea, todos venimos con un diseño de aprendizaje. Y justamente en la pasada fin de semana tuve un encuentro con unos amigos que son astrólogos de Europa y hablábamos de que 18 meses antes de la gestación del niño, el niño ya ese espíritu ya está en el cerebro, ¿no? Del padre y de la madre, ¿no? Y entonces ahí es cuando ya está pensado, ya sabe cómo va a venir y ahí tiene que ver cómo se alimentó la madre, cómo recibió la noticia la madre. Entonces, es muy importante que estos papás nuevos o las personas que tienen
la oportunidad de estar cerca de niños, de cómo manejar esas situaciones del perdón, ¿no? Es muy importante. Es muy importante la situación del perdón porque tenemos que mostrar cómo podemos tener esa humildad para pedir ese perdón, porque para el odio y la venganza se requiere de la actividad de por lo menos dos personas en consecuencia, ¿no? Y los conflictos deben de estar también en relación con la empatía y el apego para lograr la indulgencia o en su defecto incrementar la sensación de venganza, ¿no? Que eso yo no lo recomiendo, pero para nada, ¿no? Y el costo-beneficio biológico y social hace entender que el cerebro humano le conviene más perdonar que mantener las condiciones de enojo y violencia. La necesidad de desquitarnos hace que el cerebro tenga enojo crónico, amargura interminable, inseguridad constante y en ocasiones melancolía. Y esto va a hacer, por ejemplo, las personas que tienen ese enojo, ¿saben qué les pasa? Pancreatitis, ¿no? Una pancreatitis ahí tremenda porque hay esa amargura, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado realmente de cómo manejamos nuestras emociones, ¿no? Porque el cerebro es capaz de analizar los hechos acontecidos de diversas formas. Perdonar no significa olvidar, es algo que quiero que quede muy claro. Sin embargo, entender los hechos que contribuyan a aliviar la sensación de estar herido, ¿no? Moralmente, ayudan a recuperarnos más rápido de un problema. Un cerebro capaz de perdonar incrementará los niveles de oxitocina, así como los niveles de endorfina, serotonina, dopamina, lo cual culmina a una neuroquímica para reducir el dolor moral, ¿no? Disminuir la vergüenza y atenuar los sentimientos de culpa, no solo por el agresor, también para la persona, ¿no? Y entonces, mientras el cerebro se sienta enojado, ofendido, la decisión de perdonar no será sencilla ni fácil. Por ejemplo, lo podemos ver. A mí me tocó saber de una persona muchos años atrás, muchas décadas, de que una persona mató a otra. Y años después, les puedo decir que décadas posteriores, los nietos fueron y asesinaron a la persona, ¿no? Entonces, fíjense cuántas décadas y cuánto se quedó eso, en esa trifulca de ambas familias. Y eso es muy común que acontezca, lamentablemente. Entonces, nosotros ahorita tenemos que avanzar, pero realmente es muy triste que es muy notorio que mucha gente tiene realmente, vamos para atrás, ¿no? En lugar de evolucionar, estamos involucionando, creo, porque la gente, pues cada día se ha vuelto más dura, más fría, más de no importarle los otros, ¿no? Entonces, aquí es algo que es muy importante que aprendamos a perdonar, ¿no? Y nosotros entender esto que solamente Dios, el universo, es el que está capacitado para hacer el juicio, ¿no? Entonces, el cerebro, mientras el cerebro se siente enojado, va a haber siempre establecer estas jerarquías en su evaluación del perdón y el odio. La gravedad de los hechos hace que el cerebro tome decisiones de no perdonar grandes ofensas. Y esto incrementa su deseo de venganza, ¿no? Entonces, aquí es algo que yo les dejo mucho para pensar realmente cuánto enojo traemos, ¿no? A mí me ha tocado conocer personas que lamentablemente fallecieron de pancreatitis y totalmente me
me, me hace realmente embonar de cómo la vida que ellos tuvieron y que lamentablemente repercutió en su fallecimiento por llevar ese rencor ahí, ¿no? Llevar ahí guardado ese rencor. Entonces, aquí es donde yo les invito a que hagamos una reflexión de cómo es nuestra vida, ¿no? De cómo nosotros a veces por cosas insignificantes vamos en la vida enojados, ¿no? Enojados y con un gran rencor, porque sí me ha tocado conocer personas con un rencor, pero enorme, ¿no? Entonces, aquí yo vengo el día de hoy con esta conferencia a invitarlos a que ustedes son los que mandan en su cerebro. Y ahora también les quiero hablar de lo que es el picante, por ejemplo, y sus efectos neurológicos. La forma de saborear los alimentos aquí en América Latina no sería la misma si no tuviéramos el picante, el chile en nuestra dieta, ¿no? Entonces, los seres humanos somos una especie única que asociamos el dolor y el placer de una manera muy especial, en particular cuando nos alimentamos, ¿no? Cada vez que tenemos un dolor físico, el cerebro gradualmente tratará de atenuarlo, liberando una molécula que disminuye el dolor y genera poco a poco una sensación de placer, la beta endorfina. Por eso después de una gran sensación desagradable de dolor, por lo menos a más de uno se va a sentir ese acompañamiento de una sensación de gozo, ¿no? Y cada vez que comemos algo picoso, con salsa, dulces con chile, frutas con picante, botanas con alto contenido de picante, el cerebro percibe el dolor asociado a una sensación de incremento en la temperatura en la boca y eventualmente en cuestión de minutos, 3 minutos por promedio, las redes neuronales del cerebro liberan la beta endorfina para tratar de disminuir la sensación. Entonces, por esta razón, podemos estar con lágrimas en los ojos, con secreciones nasales y tratando de respirar, ¿no? De aspirar aire, ¿no? Por la boca con manifestación de conductual y evidente de sufrir los efectos del chile, ¿no? No obstante, tenemos un incremento del apetito. Queremos seguir comiendo. Incluso aumentamos la cantidad de lo picoso que es. Yo he sabido personas que se sientan y en una sentada, comen 4 diferentes tipos de chile, ¿no? Porque trae una sensación placentera, ¿no? Que puede durar 3 veces más tiempo que el dolor, ¿no? Y esto nos puede llevar a la adicción, pues el cerebro quiere repetir la sensación de placer y de satisfacción. Entonces, fisiológicamente, el principio activo del picante se llama capsaicina. Su estructura molecular es semejante a la de la vainilla. Reconoce a los receptores TRPV1 y 3 que se encuentran en los carrillos, ¿no? En la parte de las mejillas bucales, ¿no? Los labios y la lengua. Y estos receptores están en relación con la detección térmica de lo que comemos. Entonces, estos receptores también se encuentran en la piel, asociados a los folículos pilosos, cuando las terminaciones nerviosas son altamente estimuladas por la capsaicina. La detección de temperatura y dolor lleva al cerebro a detectar un cambio de temperatura e inicia el proceso de dolor, ¿no? Rápido se activan estas áreas cerebrales de la región parietal, en la parte posterior, pero en especial la región denominada ínsula. El receptor TRPV1 desempeña un papel importante en el aprendizaje y la memoria, ya que su activación produce cambios de las conexiones neuronales.
por lo que queda muy claro que el proceso de comer picante está involucrado indirectamente con la manera que ponemos atención y recordamos. Entonces, cuando este receptor TRPV1 se activa por la capsaicina, se envía información al cerebro a través del quinto par craneal e inicia la percepción de dolor en la boca. Una respuesta inmediata al sufrimiento es el incremento de la saliva, ¿no? Y también aumentan los niveles de la adrenalina y la activación de la deglución, y a su vez incrementa la producción de mucina, la alfa-amilasa, una enzima que ayuda a la digestión de carbohidratos, y en especial la producción de anticuerpos que tiene la saliva, la IgA. En otras palabras, la boca se prepara para protegerse en contra de las bacterias y se predispone a la reparación de tejidos. Entonces, como picante, el picante también induce en la actividad los cambios en la corteza cerebral, cuantificada por un electroencefalograma, por ejemplo. Se ha demostrado claramente que las personas en el momento de comer picante incrementan el ritmo beta del EEG, el cual se asocia con poner más atención y mayor reflexión. Y también ayuda a disminuir el enojo. Fíjense qué interesante, o sea, todo ese fuego del chile hace que se baje ese enojo, ¿no? Y se baja el estrés o la frustración. Y de ahí entonces a iniciar una discusión o tratar de resolver un problema, es bueno mejor comer picante, ¿no? Y después de unos 10 minutos, ya con los niveles de la beta endorfina elevados y con los cambios de los electroencefalográficos obtenidos, la persona va a discutir con menor vehemencia o al menos se sentirá menos enojada. Entonces, aquí estos futuros medicamentos para el control de un malestar estarán relacionadas con el uso de la capsaicina para mejorar el tratamiento contra el dolor de algunas enfermedades delicadas crónicas, con el dolor físico como principal factor adverso, como es el caso del cáncer, desgraciadamente, ¿no? Y esto indica que si bien las penas con pan son buenas, con picante pueden ser mejor toleradas. Y a mí me ha tocado aquí en Estados Unidos ver cómo muchos americanos, muchos norteamericanos comen mucho chile. Entonces, yo no como chile, ¿eh? Les quiero decir, no como chile, como muy poquito y todo el mundo se sorprende que como mexicana no como, pero no, no es mucho dolor. Dadas las características neuroquímicas que inducen al comer una dieta abundante en capsaicina, la generación de placer, atención selectiva y modificación del incremento en la calidad de la saliva puede ser un excelente preámbulo o inductor para alentar la actividad sexual. Fíjense, ¿eh? Entonces, en estudios recientes indican que los individuos que tienen ingesta frecuente de picante tienen menor probabilidad de padecer cáncer y alteraciones cardiorrespiratorias, pero no es un factor directamente responsable de protección, pero es un elemento coadyuvante asociado a la calidad de vida que tenemos, la genética y el control del estrés. También el cerebro invita al café. Una invitación a tomar un café es un sinónimo de amistad generalmente, pero también sirve para cerrar un trato o buscar la consolidación de una relación. Va implícito el deseo de platicar o disfrutar un buen momento. Y el tomarse un café con alguien se ha vuelto un sinónimo de un intercambio de amistad, social y de reciprocidad. Entonces, esta bebida contiene muchísimas sustancias, va- fla- flavo- flavonoides, ácido clorogénico, el compuesto eicosenoil, ácido cafeico, hidroxiquinona
y por también, por supuesto, la cafeína. Y el café contribuye al consumo general de cafeína en los adultos entre los 70 y 80% de la población. Consume al menos una bebida de cafeína al día. Y el café a través de la cafeína muestra un potente efecto estimulante en la actividad neuronal, ya que distribuye el cansancio y activa las redes neuronales para poner más atención. El mecanismo farmacológico es muy simple. En la medida en que nos cansamos, nos estresamos, estamos desvelados o tenemos un desgaste físico importante, nos gastamos las moléculas de alta energía, como lo es el ATP, produciendo AMP e inosina, que al ocupar los receptores neuronales son responsables de que nos sintamos cansados, ¿no? Por eso también es importante cuando se toma el café, tomarlo durante el día, porque también en la noche puede dar algún problema de insomnio, porque toda esta parte neuronal, las neuronas del corazón, como les decía, y de los riñones, pues de alguna manera se ven, tienen esta agregación proteica, ¿no? De esas toxinas. Entonces, la cafeína también puede entrar al cerebro a través del olor. El simple hecho de pasar por un sitio donde están tostando el café, el grano, ¿verdad? Hace que las sustancias volátiles, entre ellas la cafeína, con solo oler el grano, sean capaces de activar la expresión de 11 genes, fíjense, 11 genes responsables de la producción de sustancias antioxidantes en el cerebro. Es decir, no solo nos activa, también protege el cerebro de radicales libres, de moléculas que llegan a ser tóxicas y responsables de la muerte neuronal. El café tiene efectos protectores en el cerebro, en el corazón, en el riñón y el hígado, pero también tiene su lado B. Una ingesta en exceso puede ser responsable de dolores de cabeza, subir la presión, provocar taquicardia, favorece la agitación psicomotora, además de provocar trastornos gastrointestinales, incremento de la ansiedad y el nerviosismo. El café tiene una gran activación neuronal, pero también puede ser utilizado en la etapa farmacológica contra el Alzheimer. Fíjense qué interesante, pues disminuye la expresión de la proteína beta amiloide responsable del trastorno degenerativo del olvido en esa demencia senil que ahorita aquí en Estados Unidos pues es como el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, debido al alto contenido de flavonoides y del compuesto eicosanoil, la hidroxaptamida, que modulan procesos inflamatorios en el cerebro. El café disminuye significativamente la secuencia de la cascada de la inflamación del cerebro. Entonces, en especial en las áreas cerebrales relacionadas con el inicio de la enfermedad de Parkinson. Los efectos benéficos sobre la memoria al tomar un café no solo se quedan en la activación a mediano y largo plazo, permiten un incremento en la concentración liberada del factor del crecimiento neuronal, ¿no? Pero a ver, maestra, ¿qué me cuenta? ¿Usted tiene por ahí algunos mensajes? Sí, maestra, aquí están poniendo un mensaje muy interesante que dice Néstor. Dice, es simplemente un error imaginar que las fuerzas ejercidas por las estrellas y los planetas en el momento del nacimiento pueden de alguna manera determinar nuestro futuro. Tampoco es verdad que la posición de los objetos celestes hagan que ciertos días o periodos de tiempo sean más favorables para emprender algún tipo de actividad o que el signo bajo el que uno ha nacido
Determinen la compatibilidad de su relación con otras personas. Creemos llegado el momento de rechazar vigorosamente las afirmaciones pretenciosas de los astrólogos charlatanes, quienes continúan teniendo fe en la astrología. Lo hacen a pesar de que no hay ninguna base científica para sus creencias y sí una fuerte evidencia de lo contrario. Bueno, muy bien, respeto mucho, respeto mucho. Realmente tenemos datos astrológicos desde el siglo XIV, ¿no? Y aparte de eso, también en la cultura azteca, hay muchos pergaminos de cómo ellos dibujaban desde los cometas. Entonces, realmente respeto mucho las opiniones y realmente no voy a entrar en un diálogo. Tengo muchos años de experiencia como astróloga. Soy astróloga kármica, astróloga médica, aparte de todo, astróloga de genealogía también. Entonces respeto mucho las opiniones y claro, cada quien es libre de tener ese pensamiento, ¿no? Y eso de charlatanes es un poco pues fuerte, ¿no? Porque hay grandes estudios de cómo las estrellas definitivamente sí ejercen en nosotros. Y aquí tenemos la prueba, ¿no? Ahorita viene el solsticio y ustedes van a ver cómo van a haber grandes cambios en la humanidad, ¿no? Grandes astrólogos, precisamente en el Vaticano, por eso se rige la Semana Santa, ¿no? Por la astrología, por la luna, ¿no? Entonces, realmente sería oportuno documentarse un poquito más para poder realmente aseverar cosas tan fuertes. Yo realmente he dedicado mi vida, tengo desde que tenía 20 años, imagínense, ya hace bastantes ayeres, de manejar la astrología y realmente es impresionante. Pero bueno, lo que nos lleva ahora es el cerebro musical, ¿no? Los grandes egos, ¿no? De Chopin y Stravinsky. Una persona que causa problemas constantemente durante la convivencia cotidiana con la familia y con la sociedad, a la que le cuesta trabajo controlar su comportamiento y expresar sus emociones y con relaciones inestables con un temor profundo de abandono, además, y que no tolera estar sola, tiene un trastorno llamado personalidad limítrofe. Entonces, este tipo de persona muestra relaciones intensas pero inestables. Idealiza a las personas y al mismo tiempo suele ser cruel con otras. Expresa sentimientos de vacío y constantemente puede enojarse, ¿no? O tener un manejo inadecuado del estrés. Pierde el control de su fuerte temperamento con mucha frecuencia. Suele ser sarcástico y amargado, ¿no? A nivel cerebral, estos personajes tienen una modulación distinta en las regiones de la impulsividad y la agresión, en la amígdala cerebral, la cual comúnmente es ligeramente de mayor tamaño que la de las personas que no tienen este trastorno limítrofe, ¿no? Entonces, esto se asocia con una disminución en la concentración de los niveles de serotonina. Es muy probable que Federico Chopin, por ejemplo, un gran virtuoso del piano, también expresara datos de enfermedad limítrofe. Igor Stravinsky también, además de ser un excelente músico, era un visionario hombre de negocios, cosmopolita y políglota, expresaba regularmente sentimientos de grandeza y le daba una gran importancia al dinero y al poder. Frecuentemente exageraba sus tributos y cualidades y solía tener un rechazo cuando las personas captaban su egolatría, ¿no? Le encantaba generar envidias, ¿no? Era extraordinariamente superficial en el trato social y en algunas ocasiones distorsionaba la realidad. Le costaba mucho trabajo soportar críticas
y aunque solía compararse con los demás, siempre solía ponerse arriba de todos, a quienes consideraba su competencia. Si bien la personalidad ególatra no es un trastorno como tal, y por momentos es bien vista, está atrás de los trastornos de posición desafiante y posiblemente de un trastorno limítrofe. De esta manera, la genialidad, el caos, la creatividad y las malas decisiones también se encuentran detrás de cerebros ególatras, ¿no? Burlones y de grandes egos, ¿no? La originalidad y la genialidad no son sinónimo de humildad o de un éxito como resultado del esfuerzo constante, ¿no? También el queridísimo Federico Chopin, que es el máximo representante del romanticismo, ¿no? Un extraordinario compositor de grandes obras musicales y de hecho todas estas obras de estos grandes músicos potentadísimos sirven mucho para la cuestión neuronal. Yo a mis pacientes, por ejemplo, les recomiendo que escuchen las cuatro estaciones de Vivaldi, por ejemplo, que esas las recomiendo mucho también, pero Chopin es extraordinario y es el máximo representante de la cuestión romántica, ¿no? Era impresionante y era un hombre altísimo de 1,70 que apenas pesaba 45 kilos, creo, ¿no? Era súper delgado este músico extraordinario. Es decir, era sumamente delgado, predispuesto desde las primeras etapas de su infancia a enfermedades respiratorias. Educado en un ambiente con 3 hermanas y su madre, comúnmente estuvo lleno de atenciones y dietas especiales desde pequeño. Recibió clases de violín y obtuvo una beca para estudiar 3 años piano. Entonces, este genio de la música lo tuvo prácticamente todo desde la infancia hasta sus últimos días de vida. Chopin tuvo una gran educación, socialmente bien integrado. Era conocido por las altas esferas como un hombre cortés y reservado. Pero alrededor de su núcleo social más cercano y el de sus alumnos solía aparecer su verdadera personalidad, su carácter terrible, difícil, burlón, sarcástico, insoportable, violento, en especial cuando se desarrollaba como académico. Al enseñar el piano, gritaba y agredía con vehemencia a los alumnos cada vez que se equivocaban. Incluso podía romper lo que tenían en sus manos como forma de castigo y así expresar su desasosiego, ¿no? Entonces, generalmente Chopin buscaba controlar las cosas y cuando tenía incertidumbre, su carácter se desquiciaba y hablaba mal de todos, ¿no? Sufrió de tuberculosis desde muy joven y las complicaciones de esta enfermedad pulmonar fueron lo que le causaron la muerte. Su exploración y búsqueda para calmar sus compulsiones busca amor y encontrar reconocimiento. Lo convirtieron en un asiduo visitante de prostíbulos. Fíjense, qué manera de desperdiciar su energía, ¿no? Por eso no hay que desgastarse. Todo tiene su acomodo. Yo respeto mucho las filosofías de todos, pero es importante el respeto mutuo, ¿no? Eso de charlatanería sí me sonó muy fuerte. Yo tengo muchos años y respeto, para mí el alma de la gente es muy sagrada. Entonces, el atrevernos a veces a decir palabras, tenemos que rasurarnos la lengua. Yo también me la rasuro a veces, ¿eh? También. Se enamoró varias veces de prostitutas de manera intensa y tormentosa, ¿no? Buscaba el sufrimiento y al mismo tiempo evitaba que lo abandonaran. Disfrutaba el sentir que no lo querían y su constante necesidad de ser amado lo hacía tener conductas contradictorias, ¿no? Igor Stravinsky fue un músico ruso también, educado por su hermana y supervisado meticulosamente por su padre. Se nacionalizó francés y murió siendo estadounidense. Fue uno de los más importantes vanguardistas del siglo XX, especialmente en el ballet. Era excelente cantante, compositor, sumamente creativo
y abogado. Estuvo casado 2 veces, pero con un historial muy grande de diversas amantes. Después de haber estado casado 33 años con su prima, decidió unirse en matrimonio con quien consideró el amor de su vida. De manera muy romántica, murió prácticamente en los brazos de su segunda esposa. Para que vean que también siempre es en todo es importante ver los dos lados de la moneda, ¿no? Porque estamos viendo aquí la vida de estos grandes músicos, cómo tenía también su parte oscura, ¿no? Entonces todos tenemos esa parte oscura, pero no por eso no vamos a reconocer el talento de las personas, ¿no? Y esto tiene que ver con la cuestión del cerebro, ¿no? Del cerebro privilegiadísimo que tenían estos grandes músicos extraordinarios, ¿no? Era muy elitista él, muy elitista. Miraba con desprecio la cultura de las clases populares, su carácter solía ser hosco y hostil, no era atractivo ni fotogénico, apenas tenía unos 65 de estatura y muy delgado, y solía menospreciar a sus críticos colegas y por momentos era desafiante, así como yo, ¿no? Así, igualita. Igualito era. Yo también soy muy desafiante. A mí me gusta hasta que no se me demuestre lo contrario, ¿no? Además de terriblemente crítico con sus contemporáneos, ¿no? Stravinsky era sumamente inteligente, rigorista, rasgos evidentes de una gran comunicación neuronal en su cerebro y altísimos niveles de dopamina, pero tenía dos adicciones terribles que lo mermaron en sus últimos años: la cocaína y el whisky. Murió a los 88 años y posee una estrella en las calles de Hollywood, ¿no? Como un elogio inequívoco y premio a su personalidad de ególatra, ¿no? Chopin y Stravinsky, grandes egos asociados a la creatividad con un trastorno de personalidad en ciernes, ¿no? Y esto indica que a veces admiramos una obra, pero no necesariamente a quien está detrás de ella, ¿no? Comúnmente solemos admirar más al personaje que a su creatividad, ¿no? Lo cual repercute más en el artista. Entonces, algunos cerebros privilegiados pueden llegar a ser déspotas, hostiles, humillantes, ¿no? Y Chopin y Stravinsky nos muestran que la intolerancia a veces va relacionada proporcionalmente con la creatividad, ¿no? Es muy común que la personalidad perfeccionista sea intolerable ante los errores. Y esto habla de los clásicos cerebros que no toleran equivocación porque la proyectan hacia las personas que consideran incapaces de aprender, ¿no? Unos grandes egos, ¿no? Y este tipo de personalidades muestra claramente el sufrimiento y las carencias emocionales que fueron gradualmente superadas a través del esfuerzo para aprender y el conocimiento, ¿no? Entonces, algunos cerebros con dopamina elevada suelen perder los límites fácilmente, ¿no? Y buscan el placer a través de escrutar en relaciones personales superficiales o en la generación de codependencia, ¿no? Con las personas que tienen apegos. Y el placer inmediato y la búsqueda de tener satisfactores en los procesos de vulnerabilidad autoinfligida, otros cerebros acostumbrados al placer buscan continuarlo o encontrarlo a través de las drogas, las cuales incrementan los niveles de dopamina, pero generan adicción. Entonces, la música de Chopin y de Stravinsky es increíblemente seductora, maravillosa e irrepetible, ¿no? Semejante a las de las estrellas del rock, ¿no? De nuestros tiempos. Entonces, el cerebro que se encuentra, como se encuentra un trastorno de la personalidad, puede disociar esa parte de sombra creativa de su maravillosa obra, y esto fue lo que les sucedió a ambos músicos. Y les estoy poniendo este ejemplo para que veamos cómo hay estos tipos de personalidad limítrofe.
Pero aquí quiero entrar en esta parte muy interesante, lo que es la microbiota, ¿no? Cómo esto es el segundo cerebro, como les vengo mencionando. ¿Por qué es importante desayunar, no? ¿Por qué ante una infección intestinal nos sentimos fatales? Y eso pasa mucho en mis pacientes caballeros que tienen precisamente una luna muy fuertemente aspectada, porque la luna en la carta astral pues viene siendo el estómago, ¿no? Que es la astrología médica, que tiene tratados del siglo XIV, ¿no? Entonces, ¿por qué se sienten fatales los hombres, no? ¿Por qué una dieta puede influir en nuestra conducta? Y algunas enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, la esclerosis múltiple y el Alzheimer, ¿qué tienen que ver esto con el intestino? Entonces, espero que haya llegado hoy una persona que invité ahí para que vea cómo está relacionado toda la cuestión intestinal, ¿no? Los microorganismos, bacterias simbióticas que viven en nuestro intestino, como es la microbiota, que es entre de 10 por 1014 bacterias. Fíjense, tiene una interacción química, inmunológica y metabólica directa con la función de nuestro cerebro. Y la comunicación entre el intestino y el cerebro es bidireccional, ya que el cerebro modifica los movimientos, la llegada de la sangre al intestino y la liberación de sustancias para modular la actividad intestinal, en tanto que el intestino libera hormonas, ¿no? Lo que les decía también de que hay esta cuestión neuronal también en el intestino, pero también libera hormonas, mediadores inmunológicos, metabolitos activos, neuronales y algunos neurotransmisores. La composición de la microbiota es dinámica y cambia continuamente. Se adapta a la dieta, a la región donde vive. Fíjense qué fascinante es esto, ¿no? Porque en las estaciones se dan diferentes frutas, diferentes vegetales, pero aún así ahorita con todo este movimiento de que gente asiática se ha ido a mover a otros países o gente anglosajona o gente europea, ¿cómo es la preciosura de toda esta adaptación a la región, ¿no? Y al consumo de antibióticos? Cuando hay cambios en la composición de la microbiota que a su vez afecta a las secreciones intestinales, se puede relacionar con algunas enfermedades como la depresión, la ansiedad, el autismo o el colon irritable. De ahí a que les comentaba yo de los niños que es muy importante el tipo de alimentación que se les va a dar, ¿no? Porque si a los niños, por ejemplo, se les da cafeína, es terrible, ¿no? Yo he tenido oportunidad de ver niños que ahora es muy común y realmente eso sí me pone bastante triste que les dan cafeína a los niños, ¿no? Y a mí me ha tocado personalmente ver niños cómo se alteran totalmente con la cafeína. Entonces es algo a los que sí les invito de que no le den cafeína a los niños, por favor. Eso es muy importante. Y aparte de eso, de también saber qué se le da a los niños de comer, ¿no? Si a los niños se les da una cantidad de helado tremenda, pues en la noche, claro que van a andar como reguilete, ¿verdad? Corriendo porque tienen una cantidad de azúcar que les llegó al cerebro, pero tremenda. Entonces, una gran cantidad de precursores para la formación de serotonina, adrenalina y dopamina se sintetizan en el intestino. En especial, el 90% de la serotonina que será utilizada en el cerebro tiene una relación directa con el triptófano, formado en el tubo digestivo, aminoácido precursor de la serotonina. De ahí que en infecciones intestinales, si disminuye la serotonina, sea uno de los grandes componentes conductuales y derive en la sensación de tristeza y vulnerabilidad. Una explicación rápida es la disminución de serotonina y hace decaer el ánimo y la sensación de placer por la vida. Esto nos acerca a la depresión, ¿no? Que eso yo lo vengo tratando desde hace más o menos 7 años
en donde yo dije que la cuestión de la salud mental iba a ser una prioridad a nivel mundial, ¿no? Entonces, aquí es muy importante y por eso estoy tratando este tema, porque quiero hacer una serie de conferencias respecto a esto para que conozcamos nuestro cuerpo, ¿no? La dopamina requiere de la disposición de tirosina, la cual también es sintetizada por la microflora intestinal y por ello trastornos de la personalidad o la enfermedad de Parkinson mejoran cuando se dan alimentos que favorecen la función de la microbiota. El principal neurotransmisor inhibidor de la corteza cerebral, el GABA, es altamente modulado por la actividad de las bacterias intestinales. Y se ha demostrado que la administración de probióticos mejora algunos datos clínicos del autismo, ¿no? Un adecuado estado de la microbiota intestinal permite la disminución de citocinas proinflamatorias, interleucinas 1A, 1B, 6, así como impide el factor de necrosis tumoral que caracterizan el estrés crónico. Cuando estas citocinas ingresan al cerebro, activan la función de varias redes neuronales, promoviendo señales para cambios conductuales y percepción dolorosa. En otras palabras, con una infección intestinal, el ser humano suele predisponerse a efectos nocivos de un estrés sostenido, lo cual puede ser revertido y si tenemos una adecuada alimentación. Eso es muy importante. La salud intestinal debe estar relacionada con una adecuada salud mental. Por ejemplo, los primeros elementos en la vida son fundamentales para una adecuada actividad intestinal. La presencia de oligosacárido 2 fucosilactosa, producido a través de la leche materna, activa directamente al hipocampo para generar trenes de activación relacionados con la memoria y el aprendizaje. En el hipocampo se produce una gran cantidad de GABA y de factor de crecimiento neuronal, cuyas concentraciones son directamente proporcionales a la actividad de los metabolitos que sintetiza el intestino a partir de la microbiota. También los carbohidratos derivados del metabolismo de las bacterias intestinales son importantes para formar moléculas de adhesión en neuronas de formación en el niño, ¿no? Una afirmación médica importante es que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en el autismo o en enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la administración de probióticos disminuye la expresión clínica de estas alteraciones. Además, puede ayudar al cuerpo a luchar contra tumores malignos, ¿no? Y el efecto no es directo en este caso. Las bacterias incrementan la actividad inmunológica para que algunos tumores crezcan lentamente. Entonces, el conocer de la flora intestinal y su relación con el cerebro han llevado a realizar una gran mayoría en los casos de manera exitosa. Trasplantes de materia fecal, por ejemplo, ahora se está utilizando, hay bancos de materia fecal, ¿no? Para el tratamiento de la depresión y en condiciones semejantes a cualquier donación de tejido, previo a un estudio de histocompatibilidad, ¿no? Entre el donador y el receptor de materia fecal. El donador debe tener la característica de no haber recibido antibióticos y tener un buen estado de salud mental. La materia fecal se prepara con solución salina en condiciones que un quirófano otorga. Se procede a introducir al intestino la materia fecal del donador para que reciba una nueva microbiota que le ayude a esa biosíntesis de la serotonina, ¿no? Los trasplantes han mostrado una mejora clínica en la sintomatología conductual de la depresión, lo cual sin duda abre nuevos conocimientos para el manejo de trastorno de la personalidad.
Entonces, la próxima vez que no tomes alguno de tus alimentos, desayuno, comida o cena, hay que pensarlo dos veces, ¿no? La importancia de mantener adecuadamente funcionando al intestino no solo repercute en un adecuado balance energético, sino también en la función cerebral. Cuando tenemos una infección intestinal y el principal componente, ¿verdad?, es la diarrea, la sensación de cansancio y tristeza es muy fuerte, pues es el principal marcador conductual de que la flora intestinal no está produciendo adecuadamente los neurotransmisores. Ahora, imaginen a un paciente con depresión o Parkinson, el desbalance neuroquímico bien pudo iniciarse en el intestino. Entonces, en un futuro no lejano, los tratamientos de estas enfermedades también irán en función de establecer una adecuada microbiota. Y el sistema inmunológico, el responsable de defendernos de infecciones virales y bacterianas, también está modulado por las sustancias que libera el intestino, en especial las enfermedades autoinmunes. Pueden disminuirse en su expresión y crisis cuando mejoramos la microbiota intestinal. La importancia de los probióticos en la dieta se hace cada vez más evidente. La palabra no en el cerebro. Fíjense, esto es muy importante y no me quiero ir sin darles esto. No, sin duda es una de las palabras universales cuyo significado es semejante en diferentes culturas, ¿no? Así como una forma de expresarla a nivel corporal, ¿no? Para aprender una palabra y entender su significado, el cerebro necesita repetirla en promedio entre 15 y 20 veces. Algunas palabras son más fáciles de aprender que otras, pero la palabra no es de las primeras en asimilarse en la vida, ¿no? Al cerebro infantil le cuesta mucho más tiempo procesar el significado del no comparado, por ejemplo, que con las palabras leche o juguete o baño, ya que estas últimas tienen un significado más tangible, ¿no? Y asociado a un elemento material. Por eso el cerebro las analiza como palabras objeto. Después de entender, comprender y memorizar la palabra no, el cerebro la asocia con desaprobación. O para detener una acción, una vez aprendida la palabra, nunca se va a olvidar, ¿no? Existe un juego semántico que al anteponer el no a varias afirmaciones, rápidamente el cerebro elimina o reduce su principal significado, quedando como una afirmación en nuestro cerebro. Por ejemplo, no quiero que te imagines a un hombre muy guapo. No quiero que veas la casa enorme y hermosa arriba de la colina. No quiero que sientas en el aire fresco en tu cara. No quiero que percibas ese hermoso olor a rosas, ¿no? Entonces el cerebro traduce inmediatamente con imágenes y contexto lo que lee, ¿no? Y escucha, sin embargo, cuando escucha o lee varias veces la misma palabra, y esta va perdiendo sentido y entendimiento. A este proceso se le llama saciedad semántica. Las áreas de entendimiento cerebral van disminuyendo su actividad, se desensibilizan las neuronas, por lo que el cerebro empieza a no escuchar o entender lo que entendía. La palabra no escapa de esto, ¿no? Por eso repetirla varias veces puede ser que en ocasiones el cerebro no la identifique. Palabras como madre, esposa, hogar, protección, pueden estar activas estas áreas cerebrales semejantes, pero la palabra no tiene un diferente proceso neuronal, ¿no? Semántico. Y eso depende a quién se le contesta la prosodia en la que se habla, el tono o la emoción, como se dice lo que hablamos, ¿no? Y las consecuencias de lo que se espera. Es decir, el diccionario cerebral se abre y le da lectura o respuesta a un no, dependiendo de cómo lo decimos, ¿no? ¿Qué emoción?
tenemos y qué cambio esperamos de esa percepción. El cerebro aprende más rápido si hay una emoción independientemente de si es positiva o negativa. Por eso un no difícilmente se olvida en la medida en que estemos muy felices o demasiado enojados, ¿no? Dos áreas cerebrales son fundamentalmente para interpretar la palabra no, la relacionada con la interpretación de emociones y el dolor emocional al giro del cíngulo, ¿no? Y la ínsula. Las neuronas de esas áreas cerebrales se activan mucho cuando decimos o nos contestan no, ¿no? Por eso una negación puede doler moralmente. Y esto se los estoy enfatizando porque tenemos mucho esta palabra, ¿no? No, ¿no? Entonces, puede realmente ser un gran golpe para un niño, ¿no? Un no. En cambio, si nos sentamos y mira, esto no se puede hacer por esta situación, ¿no? Explicar, ¿no? La palabra no se oye y se lee y se piensa en diferentes áreas neuronales, mientras mueve patrones de activación eléctricos complejos. El cerebro tiene anatómicamente áreas y neuronas para cada palabra, en especial para la palabra no. Cuando escuchamos no, la actividad del cerebro se incrementa desde el área temporal izquierda, frontal inferior y parietal superior izquierda. Y la gran mayoría de nuestro lenguaje es entendido y hablado por el hemisferio cerebral izquierdo. Aunque algunas palabras pueden estar entendidas en ambos hemisferios cerebrales, el cerebro derecho sabe entender la palabra no de una manera diferente, principalmente en contextos abstractos. Palabras semejantes activan a las mismas neuronas. De esta manera, decir negativo o niégalo lleva a las neuronas a que entiendan un no, ¿no? Como negativo, ¿no? 75% de nuestro entorno es hambre, decisiones, atención y lenguaje que escuchamos depende de nuestra interpretación, por lo que en ocasiones la palabra no, nuestro cerebro la interpreta con enojo, ¿no? Tristeza o con gusto, ¿no? Los neurotransmisores relacionados con la felicidad interpretan con mayor atención el proceso de un no, generando atención selectiva y procurando darle más significado. El cerebro entiende en 300.000 segundos el significado de un rotundo no. La sensación es desagradable, más cuando se esperaba otra respuesta. Si la expectativa era muy grande, entonces el no activa áreas neuronales que procesan además de dolor, enfado y llanto, casi de forma inmediata. Existe emoción asociada a un proceso y puede llegar a ser tan grande que dependiendo del contexto social en el que se da, puede propiciar odio, ¿no? Totalmente, aumentar el estrés, lastimar la autoestima o inducir a tomar decisiones sin pensarse en las consecuencias, ¿no? Un no puede generar de inmediato un cerebro inmaduro la necesidad de venganza o la búsqueda de alternativas conductuales para reducir la frustración y otorgar más sensación de haber fallado. El cerebro se tarda menos para aprender cuando hay elementos negativos. Entonces, una personalidad con una buena salud mental se recupera adecuadamente y más rápido de lo negativo de la vida, ¿no? Un cerebro maduro o entrenado, al enterarse de un no, sabe salir más rápido del dolor moral, ¿no? Controlar mejor las emociones y se valora más el proceso del silencio. Ciertos medicamentos antiinflamatorios como el acetaminofén o el ácido acetilsalicílico disminuyen la sensación del dolor o enojo de un no, ¿no? Esto se descubrió en forma directa, indirecta, conste. No hay que abusar. La disminución de prostaglandinas disminuye la percepción negativa. Comer picante puede disminuir el enojo de un no inesperado
La capsaicina, principio activo del chile, genera esta liberación de endorfinas que disminuyen o modifican el enojo o una posible discusión, ¿no? Abrazar, tocar y argumentar con calma libera más oxitocina en el cerebro. En estas condiciones, explicar tocando al interlocutor un no puede aceptarse más rápido o nos hace sufrir menos, ¿no? Pero a ver, maestra, cuénteme cómo se encuentra. Yo feliz como siempre, escuchándola atentamente con toda esta información que nos hace favor de proporcionarnos y pues nos deja reflexionando como siempre. Le agradezco de que se documente tanto, que esté buscando novedades, que esté buscando siempre estar actualizada. Muchísimas, muchísimas gracias a esta querida Claro, psicoterapeuta no, Patricia. indudablemente. Muchas gracias, maestra. Sí, fíjese que me interesa mucho tratar estos temas porque toda esta parte del corazón, el cerebro, la gente no se conoce, ¿no? Y a veces nos atrevemos a expresar cosas sin conocer, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo me la vivo estudiando, me la vivo investigando y usted sabe, ¿no? Tengo que ser muy responsable con las personas que me llegan y realmente me interesa mucho que esto se difunda para que la gente sepa cómo es su cuerpo, ¿no? Cómo es su cerebro, ¿no? De divino, ¿no? Y el estómago, ¿no? Todo habla, y el corazón, todo habla, todo está hablando, todo está así con esta parte tan hermosa de expresarnos y de cómo nos podemos realmente conocer y respetarnos más, ¿no? A nosotros mismos y respetar a los demás, porque si nos diéramos cuenta de cómo estamos interconectados todos con todos, ¿no? Hay una película que quiero recomendarles mucho que se llama Numbers, Numbers como números, y ahí se pueden dar cuenta de cómo todos estamos relacionados y nosotros somos una galaxia, maestra. Sí sabe usted que las manos tienen diferentes planetas, ¿verdad? Cada dedo tiene diferentes planetas, nosotros tenemos también, entonces somos una galaxia caminante, maravillosa de la divinidad. Siempre procuramos en su programa, Kika Recomienda, traerles grandes eminencias, como es el caso de esta gran psicoterapeuta Patricia Maciel. Eh, Realmente estamos como con uno de nuestros principios fundamentales, el que todas las personas que nos hacen favor de apoyarnos sin fines de lucro, sean personas profesionales, con ética, con profesionalismo, muy conscientes de lo que es nuestra realidad hoy en día. Agradezco infinitamente la presencia de Patricia Maciel, que ha sido una de nuestras fundadoras en su programa y canal Chica Recomienda. Muchísimas, muchísimas gracias, maestra Patricia Maciel. Quiero agradecer a Georgina, Corina, Ingrid, iPhone Jack, Iracema, Irene, Jorge Alejandro Zabaleta, José, mm, Marce, Merce, nuestra queridísima Merce Amaya, que también la ha seguido siempre, Néstor, Raúl, Rommel, muchísimas gracias, Rommel, por estar aquí con nosotros. Víctor, Julián, Mari, muchísimas, muchísimas gracias. Estamos aquí en su programa Chica Recomienda con esta gran eminencia que es la psicoterapeuta Patricia Maciel. Quiero comentarles, ella próximamente va a impartir cursos y entre ellos frecuencias, por eso les estuve poniendo a lo largo de la plática estas imágenes de frecuencias. Adelante, psicoterapeuta Patricia Maciel.
Muchísimas gracias, mi querida maestra Kika, muy amable. Pues yo realmente estoy muy agradecida porque para mí los niños son la prioridad. Entonces, es muy importante esta parte del significado de la palabra no, porque está en el presente en la naturaleza, ¿no? No entender adecuadamente este no puede generar este dolor moral, ¿no? Entonces es importante que nos autoobservemos, ¿no? ¿Cómo contesté un no? Ahí se los dejamos de tarea. Y en esta semana yo les mando decir aquí con nuestra queridísima maestra Kika, que tiene ella varios conferenciantes, qué otros temas vamos a dar. Quiero dar el sistema endocrino también, porque ahí nos vamos a dar cuenta también de cómo está todo conectado, ¿no? Somos esta divinidad tan grande y pues yo muy agradecida de estar aquí. También estoy por ir a Perú. El mes entrante salgo a Perú, me están llevando para un congreso que hay por allá. Entonces estoy muy emocionada porque vuelvo a Perú, ya fui por allá, ya estuve por allá y nuevamente me están invitando. Yo me siento muy bendecida de tener oportunidad de ir a convivir a todas esas tierras incas, que siempre hay tanta historia que aprender, ¿no? Hay mucho que aprender. Diario estamos aprendiendo, maestra. ¿Cómo la ve? Y es, todos los días es aprendizaje, es, eh, dar nuestro granito de arena y aprender de los demás, también de las personas complicadas, porque nos enseñan a tener tolerancia, a ser más pasivas, a ser más reflexivas, a Claro, tratar de ponernos en su lugar y ver por qué, ¿no? ¿Por qué piensan de esa manera? Y como terapeutas, biomagnetistas, psicoterapeutas, tanatólogos, pues tenemos que analizar el origen del problema. ¿Y cómo es hacer esto? Pues solo entendiendo, comprendiendo, estudiando, analizando y verificando muchas veces datos trascendentales, como la maestra le gusta mucho hablar de constelaciones. Me llama mucho la atención de que ella me dice, ya te hiciste una constelación y es precisamente para buscar ese origen del problema. Ella por eso está adentrándose y profundizando en estos temas, que el corazón, que el útero, que el sistema endocrino. ¿Por qué? Todo tiene un porqué. Porque si no nos conocemos a nosotros mismos internamente, de qué estamos hechos, ¿cómo vamos a entender un cáncer, una enfermedad como anemia, leucemia, como em, ahora esto del dengue y del sarampión y todo lo que se ha estado presentando con las inoculaciones? ¿Cómo vamos a entender, no? ¿Cómo así vamos a es. entender con este cambio climático, cómo nos está afectando? ¿Cómo vamos a entender de que pues todo va mutando? Entonces, si no entendemos lo fundamental, si no entendemos lo básico, es muy complejo, ¿no? Claro. No, y tenemos aquí a Merced, fíjese, ella está de Argentina. Muchos saludos, muchas gracias. Ahora sí que allá en Argentina tengo varios pacientes. Y efectivamente, todo es biológico, todo es como el shock que le damos al cuerpo. Y ahí empieza, ahí empieza. Esto es fascinante y pues lo vengo estudiando desde que tenía yo los 20 años, ¿no? Estamos totalmente impresionantemente cómo todo está conectado y cómo somos seres biológicos. Y aún también los animales tienen esa parte de esos traumas y también se llegan ellos a enfermar por cuestiones biológicas, por shocks biológicos. Así que estamos aprendiendo, siempre aprendiendo e investigando, ¿no? Con bases certeras, ¿no? La neurociencia y todo lo que nos ha conllevado, hipnosis también, de la hipnosis la manejo desde hace muchos años y como dice usted, maestra, las constelaciones, el doctor Hellinger lo aprendió de las tribus. Entonces yo vivo dentro de la tribu Lakota, que es en donde yo me he educado desde hace 37 años
Así que imagínense, todo es aprender, ¿no? Así es. Así es, maestra. Por favor, le están pidiendo su número para que puedan comunicarse con usted. Ya lo publiqué varias veces, pero sí es importante que usted lo ponga por ahí. Ella domina muchísimas técnicas, muchísimas. No tiene ni idea Claro de que sí. y por eso precisamente ella está muy interesada en que tomen este curso de frecuencias. Lo ha puesto bastante económico para poder eh, dar esa Accesar. aportación a la gente que nos rodea, a esta gran comunidad que es biomagnetistas, terapeutas y médicos en acción. Somos más de 5,000 porque estamos en Instagram, en Telegram, en Facebook, en WhatsApp y en LinkedIn. También andamos por ahí. Uy, maestra, usted tiene más redes sociales que ni los cantantes. Entonces, todo esto se debe gracias a ustedes, a su confianza y a grandes eminencias como lo es esta gran maestra, nuestra querida maestra psicoterapeuta Patricia Maciel. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. Aquí puse el número porque había omitido un número antes. Entonces ahí ya lo puse perfectamente para que puedan observar que está ahí el teléfono. Y sí, ahora sí que estamos al servicio, a eso venimos, a servir. Nada más, porque cuando aquí nos vamos, todos tenemos el boleto de regreso. Ese sí está asegurado. Maestra, muchísimas gracias por su atención, muchas bendiciones para su vida, para la vida de todos los que estamos aquí. Y recuerden tomar agua y decir yo soy paz y el mundo está en paz. Por favor, es muy importante que tomemos agua y recemos por la paz del mundo. Se lo suplico de la manera más cordial, sobre todo por nuestros niños. Yo soy paz, el mundo está en paz. Les agradezco su atención y espero verlos pronto para que veamos el sistema endocrino. Van a ver qué mundo fascinante. Los abrazo, les deseo lo mejor y que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Gracias, maestra. Si nos lo permite, pues el viernes ponemos como día para sistema endocrino, por ahí van a estar viendo nuestro flyer y también van a estar viendo de varias pláticas, porque yo voy a estar ahí, eh, pues Trabajando, trabajando, maestro. Usted siempre está ahí en el teclado. sí, hay que estar activos. He descuidado un poquito por cuestiones personales los grupos de bibliotecas, pero voy a estar ahí eh, actualizando toda la información que nos hacen favor de pedirnos y vamos a seguir con la lectura de eh, lo que es la inteligencia emocional Emocional. de Ay, qué Daniel bueno. Goleman, que ya estamos en las páginas finales, Mar. Qué bueno, qué bueno. Ahí a ver si en una de esas me auno o hacemos lo de hacemos también meditaciones, maestra. Y de hecho es lo que le iba a proponer, que hiciéramos meditaciones, porque estamos como muy acelerados, como que hay mucha energía mórbida, tóxica en nuestro Sí, hay muchos tipos de contaminación, como decía Néstor hace rato. Entonces, sí vamos a ir manejando. Y aparte, tenemos el grupo de meditaciones. claro. eh, por ahí les voy a estar pasando el enlace. Somos una familia, una gran familia, esta comunidad de biomagnetistas, terapeutas y médicos en acción. Somos más de 26 grupos, gracias a Dios y gracias a ustedes en WhatsApp. Que tengan muy bonita tarde. Muchas gracias, psicoterapeuta Patricia Maciel. Los esperamos mañana. Bendiciones infinitas. Cuídense. Namaste. Mucha suerte. Bendiciones. Feliz noche. Lo mejor.